Hoy nos visitan tres caballeros. Renzo Ramos de Lapra, que va con el número 22. También se encuentra Fabio Trujillo de Acción Popular con el número 15. Y Jacobo Gutiérrez de Contigo con el número 36. A los tres señores le damos la bienvenida. Y en estos momentos, un poco para que la gente los pueda ir conociendo. Quiero comenzar con Jacobo Gutiérrez en estos momentos de Contigo, que va con el número 36. Para que se pueda dirigir a las cámaras y además presentarse ante la colectividad y señalar el por qué quiere ser congresista. Jacobo. Buenos días, Pedro, gracias por la invitación. Soy Jacobo Gutiérrez Weissman, vengo de Trujillo, radico en Lima ya hace muchos años. Una de mis carreras, soy administración de empresas, tengo una maestría en educación y un doctorado en administración. Deseo ser congresista porque busco ser el representante de la población más vulnerable, representante de la mujer desamparada, representante de esa mujer que lucha el día a día por conseguir un vaso de leche para sus niños, representante de aquellos ciudadanos que se sienten inseguros en las calles y sobre todo, pues, volver a ser el Congreso que realmente es. Veamos en la antigua Roma qué es el Congreso. El Senado era gente del pueblo, elegido por el pueblo para velar por los intereses de la población. En los últimos años simplemente hemos visto que los congresistas buscan ser más representantes de las grandes empresas y no de la población. Bien, muchísimas gracias, Jacobo. Ahora vamos inmediatamente con Fabio Trujillo de Acción Popular, que va por el número 15. Fabio, también por favor a la cámara, ¿por qué quiere ser congresista? Buenos días. Yo quiero ser congresista porque tenemos primero dos cosas siempre que pensar los políticos. El primero es de dónde venimos en la parte política, básicamente, y luego en la parte familiar. En la parte política yo les puedo decir que tengo militando en Acción Popular 7 años. Este es un partido con una ideología, un partido que ha sido 3 veces gobierno, un partido que además tiene como cabeza fundamental los principios y los valores del presidente Fernando Belaúnde Terry. Nosotros como Acción Popular somos no solamente un partido político sólido de nuevos cuadros en los cuales en mí tendrán una persona que no tiene ningún proceso civil, ni judicial, ni denuncia policial abierto, no tengo tampoco ningún curso, tengo las manos limpias. En ese sentido, lo que tratamos de proponer a nosotros como Acción Popular no es solamente como cuadro individual, sino también como bancada, porque tiene que recordar usted, señor ciudadano, que nosotros básicamente lo que somos un partido que tiene años de experiencia, que somos sólidos y tenemos sobre todo una ideología. Y en el aspecto familiar les puedo decir que lo primero que quiero ser congresista es porque no quiero decepcionar a mis hijos y a mi familia, básicamente. Y es por eso que vamos a hacer las cosas bien, porque yo no quiero que sufran luego que digan que de repente es su papá o es de repente un corrupto o lo que fuese. Para eso estamos haciendo una campaña limpia, austera y además una campaña que siempre tiene que integrar, en nuestro caso y de nuestra propuesta, es básicamente en educación, seguridad y lo que tiene que ver con muchos temas adicionales. Bien, muchísimas gracias, Fabio Trujillo. Ya volvemos contigo un minuto más. Mientras tanto, Renzo Ramos de Lapra con el número 22. También, Renzo, a la cámara, por favor. ¿Y por qué quiere ser congresista en este próximo proceso electoral? Bueno, buenos días. Yo soy Renzo Ramos Pizá, candidato por el Partido Aprista Peruano con el número 22. Y quiero ser congresista de la República porque el Congreso es el depositario de la representación nacional y tiene que buscar las soluciones a los problemas diarios de la población. Y lo que hemos visto en los últimos tiempos es que vemos un Estado alejado de la angustia de la población, alejado de los problemas de la salud, de la seguridad ciudadana y los diversos problemas que aquejan a la población. Hemos visto que el congresista de la República lamentablemente se ha alejado de los ciudadanos. Y hemos visto casos muy lamentables. Por ejemplo, hace unos meses nos hemos enterado de la lamentable muerte de 1.800 bebés recién nacidos por falta de incubadoras. Hemos visto también, por ejemplo, que los hospitales carecen de equipos. En muchos casos hemos visto que hay ciudadanos que han sido víctimas de la inseguridad ciudadana y cuando han ido a atenderse a algún hospital, lamentablemente han carecido de la atención necesaria. Entonces, en estos casos no hemos visto ningún congresista de la República que se indigne por estos lamentables problemas. Vemos un Ministerio de Salud que solamente ha ejecutado el 53% de su presupuesto y una ministra completamente alejada de la población. La anemia ha aumentado 43.5% en los niños. Mi pregunta es, ¿dónde está un congresista de la República que representa a la población y que le diga a esa señora ministra ¿por qué no está gastando el presupuesto en estos graves problemas?
En ese sentido, yo me comprometo a volver a hacer que el congresista de la República represente a las grandes necesidades de los ciudadanos. Y asimismo, también queremos hacer un cambio en la política, porque lamentablemente también en los últimos tiempos hemos visto congresistas de la República que lamentablemente están únicamente enfrascados en problemas. Y lo que tiene que hacer el Congreso es buscar soluciones a los grandes temas pendientes, al tema de los jubilados, al tema de la inseguridad ciudadana y entre otros temas que iré desarrollando más adelante. Bien, muchísimas gracias Renzo Ramos. Ahora vamos al tema de coyuntura, porque en esos últimos días justamente se está percibiendo un poco la lucha contra la corrupción o cuestionamientos a esta política anticorrupción que se da desde el Ministerio Público, también desde el Ejecutivo. Al respecto de esto, en caso de llegar a ser congresistas, ustedes, ¿qué es lo que proponen hacer desde el Parlamento? Jacobo Gutiérrez. Yo tengo 4 ejes de campaña. Primer eje, busco implementar la ley de titulación de vivienda. En el segundo eje, buscamos que el vaso de leche ya no sea un programa complementario municipal y sea un programa nutrición de Estado. En el tercer eje, deseamos impulsar la ley del técnico optómetra y en el cuarto, buscar la reforma de la ley de seguridad ciudadana. Y en el tema, por ejemplo, para ti, Fabio Trujillo, sobre la misma pregunta, ¿qué es lo que planteas? Nosotros también tenemos 2 ejes principalmente. Tenemos el eje de educación, que para nosotros es un principio fundamental. Toda persona que llega al Estado debe tener como principal preocupación la educación. Y sobre eso, los resultados en seguridad. ¿Por qué trato de encajar estos 2 ejes como uno al lado del otro? Porque en lugares que conocemos muchos, donde hay focos de, digamos, crecimiento de inseguridad, personas que comienzan a dedicarse al lumpe, a temas delictivos, también lo que tenemos que ver es que a veces las escuelas son las escuelas más, digamos, con la brecha de infraestructura más deprimida, ¿no? ¿Qué está pasando en el Estado? Es algo sencillo. Nosotros tenemos una iniciativa legislativa, que la tenemos ya en nuestras propuestas que están en los medios, en las redes sociales, que básicamente es una iniciativa que busca que todos los colegios tengan título. Algo tan sencillo como eso. ¿Qué está sucediendo? De cada 70, de cada 100 colegios no tienen título. Es por eso que vemos en todos los veranos que muchos colegios no tienen agua, no tienen luz, no tienen servicios básicos. Y también se ha puesto de moda que muchos de sus hijos ahora estén estudiando en aulas prefabricadas. Es prácticamente casi todos los colegios. Solamente en Lima tenemos más de 2.500 colegios que no tienen título. Entonces, cuando el presidente Vizcarra promete que va a tener más de 1.000 colegios o más de 2.800 colegios al final de su temporada nuevos, lo que está diciéndonos es que básicamente él solamente va a comenzar por aquellos colegios que tienen título y los demás no, y van a seguir en este proceso. Lo que hace básicamente Proniet es que ahora está avanzando con solamente 80 colegios por año. Básicamente en 30 años vamos a tener todos los colegios con títulos. Entonces, esto es un requisito básico para que el Proniet pueda poner un sol de inversión en cada colegio. Entonces, a ese estamos viendo. Con esto estamos cerrando la brecha de diferencia que tenemos en cada ciudad. Imagínense un chico en una zona deprimida que va a un colegio que prácticamente donde tiene un aula prefabricada, donde no tiene, lo que hace es abres la brecha de desigualdad, ¿no? Compara su colegio, el de él, con una zona en la cual tiene economía. Bien, vamos con Renzo Ramos, también la misma pregunta a Renzo. Bueno, principalmente yo me estoy centrando en 4 ejes. El primero es el tema de una profunda reforma del Sistema Nacional de Pensiones, porque vemos de que, según cifras del INEI, más del 62% de personas mayores de 60 años no cuentan con una pensión. Y esto es una bomba de tiempo que si no lo solucionamos en estos momentos, en algunas décadas será un problema muy lamentable para la población. Vemos, por ejemplo, que el Sistema Nacional de Pensiones no funciona eficientemente. Por ejemplo, si un jubilado, una persona de 65 años se quiere jubilar, le están obligando a que tenga 20 años de aportaciones. Si viene una persona de 65 años y le dice, yo solamente tengo 19 años de aportaciones, el Estado sencillamente se queda con todo su dinero. Y esta persona se queda con todo su dinero. En estos momentos hay aproximadamente 80.000 jubilados mayores de 65 años que le están haciendo juicios al Estado. Juicios que son inganables y en algunos casos que puedan ganarle al Estado para que recién se haga efectivo la devolución de sus aportes, va a ser durante muchos años. Entonces, esos son temas que no se pueden permitir y tenemos que hacer una reforma profunda en esto. Tanto el Sistema Nacional de Pensiones como el Sistema de Privado de Pensiones han sido pensados para
no mirando la realidad, porque estamos viendo de que el 73% de la población del Perú es una población informal. Entonces no ha sido concebido estudiando la verdadera realidad. Por ejemplo, tenemos el caso de los mototaxistas y taxistas, que también es una ley que presentó el grupo parlamentario aprista y que podemos dar el impulso para que sea aprobado, para que tanto el taxista como el mototaxista, a través del impuesto selectivo al consumo que paga cuando tanquea su herramienta de trabajo, pueda también tener una pensión digna. Entonces, en ese sentido, tenemos que hacer una reforma del Sistema Nacional de Pensiones que ha sido lamentablemente postergada por muchos años. Bien, ahora en esta parte final lo que quisiera saber es cuáles son las políticas que ustedes plantean en cuanto a materias de seguridad ciudadana se refiere. Jacobo. En el cuarto eje que tenemos es buscar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Actualmente, ¿quién es un sereno? El municipio contrata un sereno y mañana se encuentra en la calle y este ciudadano no sabe qué hacer. Es por eso que después vemos tantos vandalismos y exabrupto que tenemos. Justamente hemos tenido también un gerente de seguridad ciudadana en Los Olivos, que simplemente en vez de buscar la pacificación ha incrementado la violencia. Entonces buscamos dar facultades a la SUCAME, que es la Superintendencia Nacional de Seguridad Privada y Pública, en que ellos se encarguen de la fiscalización, el control y el adoctrinamiento de la misma. No es posible que un vigilante de empresas privadas sí tenga un plan de instrucción y la SUCAME lo venga fiscalizando, y un sereno que se encarga de velar por la seguridad ciudadana no tenga una instrucción preparada. Es por eso existen vacíos legales en la cual la SUCAME no se encuentra facultada. Sin embargo, si vemos en la división de la SUCAME es contribuir a la seguridad pública y privada, y en la parte pública no lo está viniendo. Entonces, al dar esta facultad, SUCAME se va a encargar de acreditar a los serenos y tener también reflejados en una plataforma quiénes son ellos, de dónde vienen, sus antecedentes y todo lo pertinente. Respecto de estas políticas de seguridad ciudadana, Fabio Trujillo, ¿qué es lo que plantearías desde el Congreso de la República? Nosotros en el eje de seguridad siempre, como comentaba anteriormente, comenzamos primero pensando en educación. Teniendo una buena educación seguramente vamos a tener menos brecha de desigualdad y por lo tanto menos chicos con más oportunidades para poder progresar en su territorio, en su localidad, en su familia. Pero ya siendo puntuales al eco un poquito de todos los problemas de inseguridad que tenemos en la ciudad, nosotros tenemos dos propuestas para esto. La primera básicamente está referido con todos los extranjeros que están en el país. Este es un proyecto de ley, lo cual hemos trabajado responsablemente, hemos tratado de tener todos los puntos tal cual. Básicamente lo que requiere es que todo extranjero que haya cometido delitos de flagrancia tenga que ser expulsado inmediatamente del país. Eso también cuenta para aquellos que cumplen sentencia por crímenes de sangre, que una vez cumplida su sentencia en un penal también sean deportados inmediatamente. ¿Qué entendemos por un delito de flagrancia? Es que es un delito en el cual, digamos, te agarran en el acto, digamos así. El policía te coge asaltando, robando un celular o lo que fuese, no haciendo un delito o confesándolo. Eso es un delito de flagrancia. Entonces hay que ser responsables sobre eso. ¿Por qué? Porque hay que separar la paja del trigo. Muchos de los extranjeros que están en el país aportan muchísimo al país, ¿no? Con trabajo, con nueva competitividad para los profesionales. Pero ellos también están preocupados por aquellos extranjeros que también vienen a delinquir y que generan desconfianza. Entonces muchos empresarios lo que hacemos es básicamente tener un poco de desconfianza para el tema de contratarlos. Entonces hay que separar la paja del trigo y aquellos malos extranjeros pues lamentablemente tienen que regresar a su país o buscar otras alternativas para salir de la crisis que tienen. Y por lo otro, nuestra propuesta es básicamente la reforma del sistema penitenciario, ¿no? En este caso las cárceles. En el Perú tenemos muchas cárceles en las cuales los beneficios para las personas que ya tienen sentencia y están cumpliendo condena son innumerables. Uno puede ir a una cárcel y celebrar el cumpleaños con el recluso. Y eso no puede ser. Tenemos que tener nuevas cárceles, básicamente. En este caso, privatización. Renzo Ramos, en el tema de seguridad ciudadana, ¿qué es lo que planteas en caso de llegar a ser congresista de la República? Bueno, en el tema de seguridad ciudadana estoy proponiendo lo que es una ley de integración de la seguridad ciudadana. Una ley que puede integrar tanto los recursos como las competencias. En el tema de los recursos debemos hacer que haya un trabajo integral tanto desde el Ministerio del Interior, que es el ente rector, la Policía Nacional, la seguridad privada, que estamos hablando de 130.000 hombres en seguridad privada, el serenazgo, los comisarios de las comisarías que trabajen en conjunto con las juntas vecinales. Lo que estamos viendo ahora es de que el tema de la seguridad ciudadana se trabaja de manera aislada.
Lo que tenemos que hacer es hacer que este tema se trabaje de manera integrada para dar una verdadera respuesta a este flagelo que ataca a la población diariamente. Las cifras son bastante alarmantes. La última encuesta que se ha publicado sobre el tema de seguridad ciudadana, más del 97.5% de peruanos se siente inseguro. Estamos hablando del pico más alto en los últimos 20 años, como si fuera la época literalmente del terrorismo. Entonces, esto no puede concebirse. Asimismo, esta ley de integración de la seguridad ciudadana va a acoplarse a otras leyes que ya están pendientes de aprobación. Por ejemplo, la ley del serenazgo, que es una ley que va a capacitar a los serenazgos para que estén capacitados para poder reprender el tema de la inseguridad. Por ejemplo, la ley de la protección al policía, porque ahora vemos que un policía hace uso de su arma reglamentaria y se va a la cárcel, entonces el policía no tiene la seguridad debida para defender a la población. Y también una ley que estoy proponiendo, que es la ley del testigo protegido, porque vemos, por ejemplo, que la población participa, si la población es testigo de un delito y lo denuncia, vemos que sus datos pueden ser fácilmente identificados por los delincuentes. Entonces tenemos también que proteger a la población y darle la debida seguridad de que va a poder hacer una denuncia anónima sin que sea posteriormente amenazado. Entonces, con esta ley integral de seguridad ciudadana, que se una tanto a la ley del serenazgo, a la ley del testigo protegido y a la ley de la protección del policía, vamos a dar en los próximos años una verdadera reforma en el tema de la seguridad ciudadana. Bien, muchísimas gracias a los tres candidatos por estar con nosotros aquí en Mañanas Informativas de UCI Noticias. Agradecemos a Jacobo Gutiérrez, candidato del Partido Contigo, que va con el número 36, también a Fabio Trujillo, de Acción Popular, que va con el número 15, y a Renzo Ramos, del Partido Aprista Peruano, con el número 22. Señores, caballeros, consideramos que la gente estuvo atenta a sus disertaciones y ellos van a saber elegir el próximo 26 de enero. Gracias por su presencia.